Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 41. Ya queda poquito, ya vamos a mediados de octubre, más o menos. Espero que estés teniendo una bonita semana, un buen inicio de semana, que te esté yendo muy bien, que hayas podido descansar en tu fin de semana y que sea una buena semana para todos. Hoy vamos a estar iniciando una pequeña serie. Yo no sé si sabes o si tus nombres tienen algún significado, o si sabes qué significan o de dónde provienen, cuál es su origen, etcétera. Supongo que sí, ¿no? Es como cultura general saber qué significa tu nombre o de dónde proviene o por qué te pusieron ese nombre, etcétera. Entonces, en este capítulo y en los que van a venir, no sé cuántos episodios vayan a ser, pero en este capítulo vamos a hablar un poco acerca de los nombres, pero no de los nombres que aparecen o que tienen los personajes en la Biblia, sino específicamente de los nombres que tiene Dios, de los diferentes nombres que tiene Dios. Así es, si no lo sabías, Dios tiene varios nombres y conforme avance la serie los iremos viendo su significado. Y esto no quiere decir que porque tenga varios nombres tenga un nombre muy largo o algo por el estilo. La verdad, cada que Dios, y esto lo vamos a ir viendo en los diferentes capítulos, cada que Dios mencionaba algún nombre, que les revelaba algún nombre a cierto profeta, cierto líder, cierta nación, etcétera, etcétera, pues lo hacía porque quería resaltar esa característica de Dios, no porque sea alguien diferente. Entonces, para que no te confundas, Dios en la mayoría de veces que daba algún nombre buscaba resaltar ese atributo. Y para empezar, vamos a ir a un pasaje. Es un libro que ya hemos estudiado. De hecho, creo que este pasaje ya lo hemos leído. Pero si no, pues no te preocupes, lo vamos a leer de nuevo. Y ese pasaje es Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Son solo dos versículos, son muy cortos, en los cuales podemos ver cómo Dios, más que darle un nombre, le da una revelación a Moisés de quién era. Entonces, a partir de este pasaje vamos a partir para ir descubriendo juntos los nombres y las características, los atributos de Dios. Entonces, como siempre, lo recomendable es que busques igual este pasaje, lo subrayes, lo leas, porque así pues amplías tu conocimiento. Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice: Pero Moisés volvió a protestar: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces puede que parezca un poco confusa la respuesta que Dios le da a Moisés, pero para ponerlos un poquito en contexto, aquí es cuando Dios llama a Moisés. Si recuerdas cuando hablamos un poco por ahí de abril o mayo sobre Moisés, recordemos que Moisés era un hombre que no se sentía capaz de ser llamado por Dios, que tenía muchas inseguridades, que ponía muchas excusas, puso muchas excusas al momento de ser llamado por Dios, no quería aceptar su llamado, no se sentía
capaz, tenía miedo de cómo iba a hablar con el faraón, de qué les iba a decir a los israelitas aquí. Entonces este pasaje describe ese momento en el que Dios llama a Moisés, le empieza a dar indicaciones, le empieza a revelar que él iba a librar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, y es uno de estos momentos en el que Dios lo manda a avisarle a los israelitas que pronto los iba a liberar Dios. Y por eso Moisés le pregunta cuál era su nombre, qué les iba a decir, qué iba a hablar cuando llegara con los israelitas, cómo le iban a creer que Dios los había enviado. Además, recordemos que en el Antiguo Testamento, bueno, en sí en los años atrás, en los años pasados, inclusive ahora, el nombre o el apellido tenía mucho peso porque pues representaba cierta familia, representaba cierto estatus, cierto nombre, cierto apellido. Inclusive en algunas localidades todavía se ve eso, como te comento. Entonces, en parte también Moisés se estaba preguntando cuál era su nombre para que le creyeran y lo siguieran y no le hicieran otra cosa. Pero lo interesante es esto, lo que Dios le responde: yo soy el que soy. Y ese se podría decir que es el nombre de Dios. Ahora, yo soy el que soy en la Biblia hebrea y en otras versiones, de hecho, no aparece así. Aparece con la letra YHWH. Entonces, ese es el nombre de Dios. Después, conforme fueron cambiando, como fue avanzando la historia, se le fueron agregando ciertas vocales, y en pocas palabras fue la unión de esas vocales o de esas vocales con las letras primitivas, que son las que ya te dije, YHWH, las que fueron dando el resultado de la palabra Jehová o del nombre Jehová. Pero este es el primer nombre de Dios: yo soy el que soy. Y parece que Dios deja igual a Moisés, o tal vez más confundido, tal vez estamos más confundidos ahora, porque yo soy el que soy no es un nombre, al menos en español. Pero ¿por qué Dios le estaba diciendo esto a Moisés? Yo soy el que soy. Porque yo soy el que soy abarca todo. Yo soy el que soy define todo, es decir, no tiene ni un inicio ni un final, no abarca hasta cierto punto, no define tal característica. Yo soy el que soy, al no tener definición, si así lo queremos ver, pues no tiene fin, no tiene límites, no tiene alguna debilidad, no abarca todo. Entonces, desde mi perspectiva, claro, no soy teólogo o algo por el estilo, desde mi perspectiva, y así lo interpreto yo, Dios quería hacer sentir seguro a Moisés de que él iba a estar con Moisés, de que él lo iba a acompañar y de que él era suficiente para la tarea que le había mandado, que le había encomendado, que le había asignado. Que más que el nombre que él tenía, era su presencia la que le iba a dar el respaldo, era su presencia la que lo iba a ayudar. Era Dios mismo el que iba a estar con él. Era yo soy el que lo iba a respaldar, el que lo iba a sostener, el que lo iba a cuidar. Así que básicamente no tenía un principio ni un final, no tenía límites. No se podía encerrar en una caja, porque Dios va más allá de nuestro entendimiento, de nuestras barreras mentales, físicas. Dios abarca mucho más que todo eso, y es lo que le quería hacer saber a Moisés.
Así que sé que puede resultar un poco confuso, pero ese es el primer nombre de... Bueno, no el primer nombre, no es el primer nombre que aparece como tal en la Biblia, es decir, en Génesis aparece otro nombre de Dios, pero sí es el primero con el que vamos a iniciar esta serie. Yo soy el que soy, YHWH, y de ahí le fueron agregando más vocales para que se pudiera pronunciar, porque estamos de acuerdo que YHWH pues no se puede pronunciar, al menos en español. Antes sí se podía pronunciar porque eran letras primitivas en hebreo, y pues es diferente los sonidos que tienen estas letras, pero se fue perdiendo el sonido que le daban. Entonces le fueron asignando letras hasta que los samaritanos le agregaron la A y la E, y ya pues fue Yahvé, Yahweh, Jehová, hasta llegar a Jehová. Entonces ese es el primer nombre. Yo soy el que soy. Yo sé que no soy el mejor explicándome y que tal vez este nombre sea un poco confuso, en especial por lo que dije al final, pero básicamente Dios quería darle a entender a Moisés que no había forma de encasillarlo, que su respaldo era más que un hombre, o valía más que un nombre, y que él era suficiente para la tarea que le había mandado hacer, y él es suficiente para la situación que estás pasando, que estás atravesando. Pero si te quedaron dudas, por favor mándame un mensaje, un mensaje en Instagram, y tal vez mediante el texto pues sea más fácil entenderlo, o más fácil de comprenderlo. Así que si te quedaron dudas, por favor mándame mensaje. Lo que menos quiero es confundir a los demás. Y no te preocupes, los demás nombres son más fáciles de entender, de comprender. Y con esta serie pues no buscamos encasillar a Dios en un nombre, sino todo lo contrario, que según la situación, el momento que estemos pasando, podamos acudir a Él, que podamos nombrarlo, que podamos llamarlo, que podamos hablar con Él, y que podamos aprender o resaltar esas características que Él tiene. Sin duda, ningún nombre puede contener a Dios, o puede abarcar todas las características de Él, y tampoco hay idioma que lo pueda contener, o que pueda resaltar toda su belleza, que pueda resaltar todo lo que Él es, todo lo que Él significa, todo lo que Él representa. Así que sigue en la serie. Como te digo, los demás nombres son más entendibles, y bueno, espero que no te haya confundido más. Pero de nuevo, si te quedó alguna duda, por favor contáctame, y haré todo lo posible para explicarte. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, significa mucho para mí. Espero que estés teniendo un bonito inicio de semana, que esta semana puedas conocer más del amor de Dios, que puedas sentirte seguro, sentir su respaldo, sentirte con confianza de que tienes un Dios que no tiene fin, que no tiene límites, que no tiene imposibles, y que Él es el que es. Él es lo que será. Así que muchas gracias si llegas hasta aquí. Si tienes dudas, si quieres hablar, si quieres dar alguna sugerencia, ya sabes que podemos hablar por Instagram. Mi usuario es jos_rick. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo episodio de esta serie.
Bendiciones y no te los pierdas.